Bienvenidos a la recepción del día de reposo. Espacio dedicado a quienes se deleitan en el estudio de la palabra de Dios, de manera especial a quienes se encuentran solos o en pequeño grupo al iniciar las horas sagradas del día que Dios bendijo. Meditemos junto con el hermano Nuno, en el tema titulado, Santos, con S de servir, basado en el texto de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Escuchemos la palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El texto de nuestra meditación nos lleva a encontrarnos con dos clases de personas: las que han interpretado mal el versículo y las que, habiéndolo interpretado bien, lo han aplicado mal. Los que han malinterpretado el texto piensan que las Sagradas Escrituras se contradicen, pues en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego, cuando Jesús dice que todos los que hacen las cosas malas son hijos del diablo, también dice que los que hacen cosas buenas son hijos de Dios. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos amar al mundo. Pero, ¿acaso no está diciendo el apóstol Juan que los que aman al mundo son enemigos de Dios? ¿Cómo pues podemos interpretar ese texto? En primer lugar, las Sagradas Escrituras no se contradicen. Lo que pasa es que mundo tiene doble significado. Mundo significa personas. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a las personas, que dio la vida de su único Hijo para que todos pudieran salvarse. Y por otra parte, mundo significa el pecado y la maldad. No amen el pecado, no amen las cosas materiales, no amen la maldad, porque todo aquel que hace maldad se constituye enemigo de Dios. Los que han entendido bien el texto, pero lo han aplicado mal, han tomado la determinación de apartarse de sus semejantes y salir a vivir en lugares inhabitados, completamente solos, en contacto con la naturaleza, para no ser tentados por ninguna clase de pecados que resultan bastante atractivos. ¿Es esta la solución? Por supuesto que no. Cuentan que en una ocasión un hombre que había tomado tal decisión, una noche tuvo un sueño donde Dios le dijo: el zapatero que vive en tu ciudad es más santo que tú. Intrigado por esta revelación, el hombre bajó de la montaña y fue al pueblo. Era bastante conocido, el único zapatero del lugar. Era un hombre bastante borracho, que cuando estaba bajo los efectos del alcohol, era una persona violenta y profería palabras soeces. Pero en estado de ecuanimidad, era una persona bastante serviciable. Se dedicaba incluso a hablar palabras de aliento, palabras amorosas a quienes pasaban por momentos difíciles, y hacía trabajos de servicio a su comunidad y a sus semejantes, llevando incluso a realizar acciones de beneficencia, pues calzados que él reparaba con frecuencia los regalaba a quienes no tenían. Además de eso, hacía trabajos a personas pobres con espera del pago cuando esos no tenían dinero para cancelar el trabajo realizado. Cuando el cristiano observó la actitud del borrachito, del zapatero, se dio cuenta que ser santo era o se escribía con la letra S de servir. Es decir, tenemos que estar a disposición de nuestro prójimo si queremos realmente ser santos. Jesús, cuando oró por sus discípulos al Padre Celestial, le dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los protejas del mundo. Tenemos que estar aquí en esta vida para poder servir a nuestros semejantes. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibió de sus apóstoles el aviso de que la gente que se había reunido no tenía nada para comer y que debía despedirlos para que vayan a sus casas a alimentarse, el Señor les dijo: no tienen necesidad de irse,
denles ustedes de comer. Me estoy refiriendo al acto cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos serían los medios que iban a recibir los dones de Dios y lo iban a compartir con la gente. Nosotros tenemos que estar puestos aquí en esta tierra para servir a nuestros semejantes, y ese es el único medio que Dios ha provisto para que podamos llegar a ser santos. Santos con ese de servir. Los seres humanos somos por naturaleza inclinados a hacer lo malo. Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros pensamientos. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que vengan a hacer nido en nuestra cabeza. Es decir, podemos evitar que los malos pensamientos que vienen a nuestra mente lo podamos desarrollar y albergar para darle una cristalización. Un hombre quiso demostrar que sí se puede ser santo viviendo completamente apartado del resto de la gente, y se fue a vivir a una montaña juntamente con su hijo pequeñito recién nacido. No quería que nadie se acercara a su hijo y quiso demostrar que su hijo llegaría a ser santo. El niño se crió, pero cuando ya era joven, a los 20 años, decidió el padre demostrar a sus amigos que ciertamente su hijo no tenía ninguna reacción por el pecado. Bajando al pueblo tuvieron que cruzar un río, y en ese río el joven notó que habían muchas señoritas, y inmediatamente las hormonas se le alborotaron. Las chicas estaban semidesnudas, pero como él nunca había tenido contacto con otras personas, preguntó a su padre qué eran aquellas que estaban dentro del agua. Sin duda el muchacho había visto monos que eran muy parecidos a ellos, con la diferencia de que tenían cola, y ahora se hallaba con otros seres completamente diferentes que tenían el cabello bastante largo y también tenían protuberancias en el pecho. Además de ello, su piel era bastante tersa y muy atractiva. Cuando el padre le dijo que eso que estaba dentro del agua se llamaban patos, el muchacho quedó tan atraído por esas chicas y le dijo: papito, consígueme un pato para mí. Como ustedes podrán comprobar, la naturaleza humana siempre es atraída hacia el mal, aunque tener una pareja no es algo malo, pero sí demuestra a las claras que una persona no puede ser apartada de la atracción mundanal, pero sí puede decir a su mente, a su corazón, que eso no se toca. Cuando se trata de cosas malas y pecaminosas, por supuesto. Ojalá que estas horas sagradas de ese día de reposo que Dios bendijo nos lleven a darnos cuenta de que estamos puestos en el mundo para ser una bendición para nuestros semejantes. Estamos llamados a ser santos, sí, pero ser santos con ese de servir. Tenemos que ponernos a disposición de las personas necesitadas. Fijémonos en quienes están a nuestro alrededor. Hay alguien que necesita un plato de comida. Hay alguien que está enfermo y necesita una visita. ¿Por qué no ir a las cárceles llevando palabras de aliento y muestras de apoyo a quienes se encuentran privados de su libertad? Vayamos a los asilos donde hay ancianos abandonados de sus hijos, o también a los orfanatorios donde hay niños que no conocen a sus padres. Hay tanto por hacer en este mundo. Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que imitar el carácter de Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos dé la fortaleza necesaria para poder ser verdaderos hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas un bonito día de descanso.